No dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. El Instituto Mexicano para la Competitividad pues realiza año con año el índice de competitividad urbana para conocer el desempeño y los retos que presenta cada ciudad. Ya liberó el IMCO su reporte más reciente y vamos a platicar con el director de analítica de datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, con Víctor Gómez Ayala, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Víctor. Buenas tardes, Rogelio. Un gusto. ¿Qué nos puedes compartir de los datos que están dando a conocer? ¿Cuáles fueron las ciudades pues más competitivas según este índice? Y efectivamente, el día de hoy en el INCO publicamos el índice de competitividad urbana. Es uno de nuestros productos emblemáticos junto al índice de competitividad estatal. Y la verdad que francamente es un trabajo en gestión de datos bastante más intenso. Recientemente las autoridades metropolitanas, SEDATU, CONAPO, INEGI, actualizaron la metodología para delimitar los territorios de las zonas metropolitanas en el país, y eso implicó una tarea sobresaliente en recolección de datos y actualización de metodologías. Y con estos cambios, al dividir los grupos de ciudades de acuerdo al tamaño de población, digamos, para ponerlas en canchas equitativas, encontramos que las ciudades de más de 1 millón de habitantes, las ciudades más grandes del país, 20 de ellas, en ese grupo, las más competitivas son las ciudades de Hermosillo, la Ciudad de México y Monterrey, en ese orden. En el grupo de las ciudades con población de 500,000 y hasta 1 millón de personas, sobresale la ciudad de Hermosillo y la ciudad de Villahermosa. En el siguiente grupo, que son las ciudades que van de 250 a 500,000 habitantes, destacan dos ciudades del Mar de Cortés, La Paz y Los Cabos. Y finalmente, entre las ciudades más pequeñas de menos de 250,000 habitantes, en el estado de Sonora, la ciudad de Guaymas. Y esto, pues, es el balance general de los resultados que presentamos esta mañana. Claro. Víctor, de acuerdo a lo que encontraron, ¿hay reciprocidad entre la competitividad y el desempeño económico de las ciudades? Sí, por supuesto. Nuestro índice de competitividad a nivel urbano utiliza 6 pilares para evaluar qué tan capaces son las ciudades de hacer 3 cosas: generar, atraer y retener tanto talento como inversión productiva. Y para eso utilizamos 6 ejes. Uno tiene que ver con Estado de Derecho, uno con innovación y economía, que es justo lo que me comentas, un tercero con infraestructura, y otros 3 que tocan otros aspectos de la competitividad, como es el acceso a servicios de educación y salud, temas ambientales, la calidad de las instituciones del sistema político y finalmente la estructura del mercado de trabajo. ¿Cómo ha sido el desempeño a la vuelta de 12 años? ¿Se ha modificado significativamente el posicionamiento de las ciudades? A final de cuentas, el índice es una medida relativa entre las diferentes ciudades que integran el país. En los últimos 12 años lo que hemos visto es que se han fortalecido 2 cosas. Es cada vez más generalizado distintos aspectos que están relacionados con la formalidad del mercado de trabajo, que están relacionados a su vez con el tamaño de las ciudades. Las ciudades más grandes enfrentan muchos retos, pero son las que tienden a registrar condiciones que están asociadas con la formalidad del empleo. Y por el otro lado, la calidad de la infraestructura y el acceso a diferentes servicios. Sí vemos que la cobertura en servicios, sobre todo digitales y tecnológicos, que va de la mano de los financieros, se incrementa o se ha incrementado en los últimos años, como comentas. Víctor, ¿y qué está haciendo bien Saltillo, a diferencia pues de otras ciudades, para pues elevar su competitividad? Es un dato bien interesante. Saltillo, la capital del estado de Coahuila, va en línea con lo que habíamos encontrado a nivel de competitividad estatal en el índice estatal que publicamos en mayo pasado. Y es un balance muy significativo entre 3 aspectos con respecto a las otras ciudades grandes. El primero tiene que ver con aspectos de seguridad pública, sus indicadores de incidencia de delitos y la percepción de seguridad de los habitantes
destaca con respecto a las demás ciudades. En segundo término está el tema de diversificación y crecimiento de la economía. Y finalmente, como señalaba hace rato, pero es un poco más notorio en el caso de Saltillo, los aspectos relacionados con la formalidad del empleo. La combinación de esos tres efectos hace que la ciudad destaque por encima del resto de ciudades grandes, aunque bueno, siempre con áreas de oportunidad en diferentes asignaturas. Por el contrario, ¿cuáles son las ciudades más rezagadas en este índice, Víctor? Pues mira, las realidades son interesantes. Entre las ciudades grandes destaca Cancún, que había tenido un impulso importante años anteriores por el aspecto relacionado con turismo, pero que digamos se ha visto alcanzada por otras ciudades. Se ha debilitado la parte del mercado del Estado de Derecho también en la ciudad con respecto a su grupo de ciudades. En ciudades más pequeñas, afectadas por la violencia también, ciudades como Tijuana, Cuernavaca, lo que vemos en general por las ciudades que se han quedado más atrás en los rankings. La parte que más les afecta tiene que ver con temas relacionados con la seguridad pública y particularmente para las ciudades medianas y pequeñas, temas que tienen que ver con la informalidad en el mercado laboral. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso en las ciudades medianas como el de Acapulco y muchos retos también entre las ciudades más pequeñas por la combinación de estos dos factores. Claro. Víctor, ¿qué tan importante pues es la coordinación entre pues las alcaldías, los municipios y el gobierno estatal y el federal pues para poder elevar pues la competitividad de una ciudad? Fíjate que eso que comentas es bien importante porque por la estructura política de nuestro país, los territorios están delimitados por las divisiones políticas de los municipios. Sin embargo, las ciudades son pues grupos demográficos que tienen un comportamiento que no obedece a esas fronteras políticas, y justo lo que hemos visto con la actualización más reciente es que cambian la dinámica de los municipios que forman parte de las ciudades. Esto, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, implica que municipios del Estado de México más cercanos hacia el Estado de Morelos han dejado de estar conectados con la ciudad, más bien son ahora municipios en la parte norte del Estado de México, en la colindancia con Hidalgo, los que están más integrados a la dinámica metropolitana, y esto pues implica que la coordinación de esfuerzos, sobre todo en la parte presupuestaria y en la parte de acceso a servicios, tiene que seguir un orden de planificación metropolitano que necesita una enorme coordinación con los gobiernos estatales y muchas veces con diferentes gobiernos estatales. El caso, por ejemplo, de La Laguna en los estados de Coahuila y Durango es emblemático, donde la mitad de la ciudad está en un estado y la otra mitad en el otro, ¿no? Y como ese tenemos varios ejemplos en el país. ¿Qué otro aspecto del estudio te llamó la atención, Víctor? Fíjate que hay algo bien interesante con respecto a los estados. Los estados tienen indicadores que tienen, digamos, Ay, perdimos la comunicación con Víctor Gómez Ayala. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo nos resta? Víctor, ¿ahí nos escuchas? los escucho bien. Sí, te perdimos un momento. ¿Hola? Sí, adelante, te perdimos un momento, pero ya restablecimos la comunicación. Justo. Creo que uno de los grandes retos es que esas variaciones que difícilmente observamos entre los estados, en las ciudades son mucho más palpables, y creo que eso da una buena oportunidad al diseño de políticas públicas, porque la capacidad de ver efectos sobre los indicadores, sobre las mediciones de bienestar de la población, puede ser un poco más rápido, y eso pues a veces es positivo para gobiernos que tienen el interés en incidir sobre el bienestar de las personas. Exactamente. En el caso del sureste del país, ¿hay un contraste marcado con el resto de México? Sí hay contrastes. Fíjate que no es tan evidente como otra vez, como en el caso de los estados, que tienes
el sur y el norte, sino más bien es como si tuvieras sures y nortes dentro de cada entidad, ¿no? Hay, dentro del alcance, obviamente, del estudio, pues hay ciudades dentro de las propias realidades de los estados que son muy contrastantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michoacán, una ciudad como Morelia, de tamaño mediano, que tiene niveles de competitividad relativamente en la zona media, pues contrasta contra otras ciudades en el estado de Michoacán, como puede ser Moroleón, una ciudad más pequeña, que comparte territorio con Michoacán y Guerrero, y que las realidades son muy distintas, ¿no? Sobre todo en acceso a servicios, hay ventajas en infraestructura que sobre todo tienen las capitales de los estados, que las posicionan muy favorablemente, estén en el sur, en el norte o en el centro del país. Víctor Gómez Ayala, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Darío, Rogelio, que tengan excelente tarde.